Bueno compañeros, hoy les voy a dar la clase de los temas del 3.2.1, el tema 3.2.1.0. Bueno, pues tenemos que los problemas ambientales más graves en México son la deforestación, los transgénicos, la agricultura industrial, la sobrepesca, la contaminación en el agua por tóxicos y el mal manejo de residuos, entre algunos más. Existen otros problemas ambientales con los que México cuenta. No la vamos a ver todas, solamente les voy a mencionar algunas otras, como la contaminación del aire, especies en peligro de extinción y pérdida de biodiversidad, invasión de especies exóticas, contaminación de los mares, cambio climático y la sobrepoblación. Aunque también estos últimos problemas que mencioné también van muy de la mano con los problemas referenciados en los puntos del temario. Como primer punto, en la deforestación, según Velázquez et al. 2002, mencionaron tasas anuales de deforestación en el país de entre 365.000 y 1.500.000 hectáreas anuales de selvas y bosques. Esto es una cifra real, es tomado de un artículo científico. Esto va muy de la mano también la deforestación con la pérdida de biodiversidad y la pérdida también de ciertos animales que están en peligro de extinción. Se han talado demasiados árboles y eso también tiene que ver con el consumo de recursos, también en otro problema como la sobrepoblación. La demanda que tenemos de recursos es mucho más de las que podemos proporcionar. Entonces, esto se ha habido afectado igual debido a la deforestación. Aquí encontramos una tabla en la cual nos dice que en los años 80, México era el tercer país del mundo en cuanto al ritmo acelerado de deforestación, solamente por debajo de Brasil e Indonesia. Entonces, México sí ha perdido mucha biodiversidad debido a esta deforestación, y que la deforestación también hay que tomar en cuenta, no solamente es un problema de México, es un problema mundial, como la mayoría de los problemas que vamos a ir estudiando son problemas de México, pero también son problemas mundiales, debido a que, por ejemplo, a esta deforestación y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, se ha visto la necesidad de una nueva era geológica. Los científicos manejan que nos encontramos ya actualmente en la era geológica del antropoceno, que principalmente debido a las actividades antropogénicas del hombre en el ambiente. Entonces, todo esto va de la mano con la deforestación. La deforestación se genera como consecuencia de la utilización de los suelos como escenarios para cultivos, para construcción de industrias o complejos urbanos. Esto ha traído como consecuencia que gran parte del ecosistema terrestre de México, como los bosques tropicales y templados, haya sido desaparecido y que puedan llegar a desaparecer por completo. Por lo que tenemos aquí, por ejemplo, aquí hablando ya de manera más local, en Tabasco, Tabasco era muy rico en zonas tropicales nativas del estado. Tabasco era un estado con mucha vegetación, y esa vegetación nativa se ha ido perdiendo poco a poco. Por ejemplo, para la implementación de cultivos como la caña de azúcar, en Cárdenas principalmente, este monocultivo
ha provocado la deforestación de muchas hectáreas que anteriormente eran selvas tropicales del estado y se han ido perdiendo debido a esto. También por la construcción de industria, por ejemplo en Jalapa, Tabasco, la construcción de industrias, principalmente de la palma de aceite, ha provocado deforestación en la zona de Jalapa y pues ni decir de los complejos urbanos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Pomoca. Para construir ese complejo urbano, cuántas hectáreas se tuvieron que talar, y cabe mencionar que en esas hectáreas habían ciertas especies nativas, tanto mamíferos como de árboles. Entonces, esto vuelvo a repetir, es un problema mundial, nacional y también local. Los transgénicos. En el caso de los transgénicos, no sé si ustedes alguna vez han estudiado que a nivel mundial hay una empresa muy poderosa, que se llama Monsanto, y ellos son los líderes en modificar genéticamente cultivos, ciertas especies de animales. No estoy muy seguro, no lo he leído, pero a lo mejor posiblemente hasta seres humanos. Ellos están respaldados por familias muy poderosas de Estados Unidos, entre ellas la familia que honorablemente se dicen que tienen una fundación llamada Rockefeller. Esta empresa Monsanto ha generado muchísimos cultivos transgénicos, y uno de ellos, en los cuales quieren introducir su producto, es un maíz transgénico en México, lo que a su vez convierte esto en un problema para el país. El caso del maíz es particularmente importante para México, por ser el centro del origen y la diversidad de este cultivo, con lo cual la introducción de una variedad transgénica afectará la reproducción y el manejo libre de semillas nativas. México, por sus orígenes, es el principal consumidor de maíz a nivel mundial, y eso lo están tomando empresas como Monsanto como una oportunidad para tratar de introducir este transgénico. Cabe mencionar que el maíz transgénico, este cultivo, yo platiqué con unos colegas que estudiaron en Nebraska, Estados Unidos, y ellos me comentaban igual que este maíz, cuando se siembra, es un maíz resistente a la sequía, resistente a la plaga. Eso lo están utilizando los vamos a decir, la empresa Monsanto para convencer a los productores de introducir ese producto a México. Pero ¿qué pasa si lo introducen? Vamos a perder ciertas semillas que son nativas del país, y pues desaparecerían por introducir este transgénico, y eso ya se vuelve un problema para México. Ese principalmente es el problema. Con el maíz el problema es la dependencia alimentaria de México con el vecino del norte, pues aunque esté prohibido importar y sembrar semilla de maíz transgénico, este entra en las importaciones provenientes de Estados Unidos, mezclado con el no transgénico. O sea, pues de una manera involuntaria ya se está consumiendo. Ahora, no es tan conveniente que este tipo de maíz entre al país, porque sería
contraproducente para los productores que se dedican a esto. Ciertos cultivos de ellos perderían su valor económico y debido a eso puede afectar a México. Aquí también cabe mencionar que Monsanto está tratando de introducir su producto diciendo que puede resolver el problema de la autosuficiencia alimentaria, como una manera de que a través de este transgénico podríamos ser autosuficientes. Actualmente hay una campaña por la soberanía alimentaria que, además de pedir que se renegocien maíz y frijol en el Tratado de Libre Comercio, demanda que no se permita la siembra de maíz transgénico en el país. Paralelamente, la industria biotecnológica organizada en México, en el consorcio Agrobio, presiona constantemente para que se libere la siembra, argumentando que es una solución a los problemas de la agricultura y la alimentación en México. Lo que les comentaba, ellos están diciendo de que con esto resolveríamos nuestros problemas de autosuficiencia alimentaria. La polémica muestra una arena de disputa donde se confrontan diversos intereses y fuerzas políticas y tiene repercusiones internacionales, por ser México centro del origen del maíz. Existen crecientes intereses de analistas y académicos, tanto en México como en el extranjero, por estudiar este caso. Este caso es muy complejo. No es tan trivial, por lo que se convierte como un problema para México, precisamente porque hay tantas fuerzas políticas y diversos intereses, principalmente el económico, y pues eso va a traer repercusiones. Entonces, por eso es un problema. La agricultura industrial. Los impactos de la agricultura industrial son devastadores por el medio ambiente y las comunidades humanas. La agricultura y ganadería intensiva provocan la degradación de los suelos, el uso masivo de tóxicos, el acaparamiento de tierras y el consecuente desplazamiento de comunidades, entre otros impactos. Es decir, la agricultura como tal no es mala. Es mala cuando se exceden los hábitos y más cuando tienden hacia la industrialización. Por ejemplo, esto igual, la mayoría de estos problemas son problemas mundiales, no tan solo nacionales y local. Por ejemplo, en Indonesia tumbaron muchísimas hectáreas de bosques y selvas naturales, en las cuales se vieron perjudicados los orangutanes, principalmente esta especie de mono, debido a la deforestación que hubo en esos sitios para hacer una industria agrícola de palma de aceite. Aquí igual en el estado de Tabasco, los productores de Cárdenas, este es un caso muy real. Ellos tenían ahí anteriormente, algunos tenían cultivos de cacao, algunos tenían sus parcelas con selvas nativas, acahuales, algunos tenían también otros tipos de cultivo, pero no un cultivo tan intensivo como la caña de azúcar. Llegaron estos que se les domina ahí en Cárdenas colombianos a través de las refinerías, pagando un precio muy bueno por la caña de azúcar. Conforme esto fue pasando allá en Cárdenas, pues los productores veían viable o factible
deforestar sus terrenos y empezar a sembrar caña de azúcar. Efectivamente lo fueron haciendo. Poco a poco fueron introduciendo la caña y los ingenios que eran propietarios, los colombianos, compraban la caña a un buen precio, era rentable. Pero también los ingenios empezaron a comprar terrenos. Cuando ellos tuvieron el suficiente terreno para sembrar su propia caña y poder así suministrar de materia prima al ingenio, ya no le siguieron pagando el mismo precio por la caña de azúcar a los productores. ¿Y eso qué hizo? Que los productores acepten, o más bien tengan que aceptar el precio que el ingenio les indica. Aunque el precio sea muy bajo, pues ellos ya no pueden hacer nada porque ya tumbaron o deforestaron todos sus árboles y pues ahorita actualmente sí se están viendo perjudicados por esta cuestión. Entonces, por eso también la agricultura industrial se ha vuelto un problema para México. La sobrepesca masiva en México ha traído como consecuencia que la especie no pueda recuperarse y por ende el peligro de extinción para algunas. Por ejemplo, aquí igual en México tenemos un caso muy popular. Vamos a comentar el caso de la totuaba, que es muy consumida por países asiáticos con un alto valor económico, por lo cual su disminución de la población en el Golfo de California se ha visto afectada. Aparte que esta sobreexplotación de este recurso de la totuaba, también se han visto afectadas otras especies como la vaquita marina. Esa especie queda enredada en las redes donde los pescadores utilizan para atrapar a la totuaba, y también la vaquita marina está a punto de extinguirse. Es una especie en peligro de extinción. Y aunque existen algunas reservas marinas, el problema es que abarca tan solo el 2% del territorio acuático de México. La pesca ilegal y el contrabando de especies son factores íntimamente relacionados con la sobreexplotación pesquera. También hay críticas con relación a la posición gubernamental de este problema, dado que no se cumplen estrictamente la regulación existente. El problema es también que en el caso de la totuaba se ha salido de control. Ya inclusive existen grupos armados que no permiten que el mismo gobierno se acerque a impedir este tipo de actividades. O sea, ya son organizaciones que se dedican a la pesca clandestina de esta especie. En México se desembarcan en promedio 1.1 millones de toneladas anuales de productos pesqueros, de los cuales por lo menos el 70% se obtienen en regiones en el noreste del país. La sobrepesca, sobre todo debido a la pesca ilegal, como les comentaba, en el caso de la totuaba, no es legal hacerlo, sin embargo lo hacen. Es un problema ambiental de importancia en México. Particularmente se ven afectadas especies como el robalo, el huachinango, la totuaba, entre otras. De las especies que se capturan en el país, el 70% está en su punto máximo de explotación, mientras que el 30% está ya siendo sobreexplotada. Se estima que de seguir las tendencias actuales de sobrepesca, en 20 años se reduciría de 385 la cantidad de especies de peces. Contaminación en el agua por tóxicos. México ha sufrido varios derrames químicos en su territorio. En agosto de 2014 se derramaron en el río Sonora unos 40.000 litros de ácido sulfúrico,
elemento altamente tóxico para los seres vivos que pueden causar la muerte. Entre abril y agosto del 2010 en el Golfo de México, durante 85 días consecutivos arrojó una carga diaria calculada de entre 5.56 y 9.54 millones de litros. Esta fue un derrame que contaminó muchísimo el Golfo de México y muchísimas especies, entre ellas los pelícanos, se vieron seriamente afectados. Y nuevamente, este tipo de actividades pone en peligro la biodiversidad de las especies, es decir, el riesgo de que las especies tiendan a extinguirse. La consecuencia de esta contaminación afecta a todos los seres vivos que habitan en las aguas, a los ganados y también a los seres vivos. Otro de los problemas preocupantes en México es el sistema de drenaje, que suele direccionar los residuos domiciliarios a ríos, lagos, playas y demás ecosistemas acuáticos. La ausencia de regulaciones estrictas en cuanto al tratamiento de las aguas residuales ha traído como consecuencias que se vean afectadas miles de especies de animales. Además, la incidencia de enfermedades entre la población, especialmente la de etiología bacteriana, infecciones en la garganta, en los pulmones principalmente, debido a este problema. Un ejemplo de esto es Xochimilco, ubicado al sureste de la Ciudad de México, que tiene más de 140 especies acuáticas, fundamentalmente para la fauna mexicana, y que están siendo afectadas, entre otras cosas, por el drenaje de domiciliarios en cauces de ríos. Hasta ahí se está llegando la filtración de estos residuos, y pues Xochimilco es un claro ejemplo de lo que está pasando en México sobre esta situación. El otro punto es la gestión de residuos en México. En México se produce más de 50.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, lo cual implica más o menos un promedio de 1.38 kilogramos generados por persona al día, siendo México el tercer productor latinoamericano de desechos. Como se puede observar en esta tabla, México ocupa el tercer lugar comparado con países de Latinoamérica en la generación de residuos. Eso también tiene que ver en gran parte con la legislación. A nivel mundial también ha sido un problema, pero hay países que sí han hecho su trabajo en cuestión legislativa y poco a poco ha ido marchando este problema en sus países. En México todavía falta muchísimo por legislación para que este problema pueda ir mermando. Y que aquí al final les dejo la literatura que utilicé para hacer esta clase. Espero se encuentren bien. Un saludo. Hasta luego.